se va la música de la canción que da comienzo a nuestra biblioteca ufológica. Nos saludamos con mucho cariño junto a Sergio Sánchez Rodríguez. Como cada semana vamos a diseccionar un libro. Sergio, ¿cómo estás allá en Santiago? Muy bien, Diego, muy bien. La verdad es que disfrutamos de una tarde calurosa, pese a estar en un otoño mentiroso, pero bien. Oye, aprovechemos el calor de Santiago y el calor que poco a poco empieza a llegar también acá en el hemisferio norte, porque hoy día sí que vamos a hablar de una joya. Nosotros hemos mostrado este libro varias veces, lo hemos llamado la Biblia ufológica, pero es más que una Biblia, es como un pequeño tesoro para todos los amantes de la literatura ovni, para todos los amantes de los libros, de las portadas, de los nombres, de los capítulos, de los prólogos, de los datos, de las estadísticas, de las barras de cifras, ¿no? Vamos a hablar de esta maravilla, que se- ahí está. Somos dos de los 35 afortunados que tenemos copias de este libro, Sergio. Sí, 60 años de literatura ufológica en español, una guía para el coleccionista del UFO bibliómano, UFO bibliógrafo Antonio González Piñeiro, un gallego, un español que partió interesado en el tema ovni, pero rápidamente derivó en una pasión profunda por la literatura ufológica. Y este no es un libro de ovnis al uso, sino que tiene otras connotaciones de las que nos va a hablar Sergio a partir de ahora. bueno, González Piñeiro ha hecho un trabajo realmente encomiable. Efectivamente, es un catálogo de las publicaciones ufológicas, de los libros, pero no solamente los libros editados originalmente en español, sino también de libros de otras lenguas que se han traducido al español. O sea, para que vayamos mensurando el tamaño de la empresa. Realmente es extraordinario porque eh, es exhaustivo el libro. Yo creo que nada se le escapó en el periodo que abarca, desde el año 1953 hasta el año 2012. Pero por otro lado también extremadamente prolijo, ya que incluye los índices de los libros, las tablas de materia, los sumarios. Entonces uno se encuentra acá con los títulos de cada uno de los capítulos. Y eso sí que es realmente una tarea, yo diría que es capaz de desalentar incluso al más entusiasta bibliófilo. No, pero Antonio González Piñeiro es inmune a la pérdida de entusiasmo, si es que se puede decir semejante cosa, y tiene una capacidad para ir al detalle que es sorprendente. O sea, uno ve que no solo está el nombre del autor y el nombre del libro, sino que también tiene el país en el que se editó, el tamaño del libro, el formato, la cantidad de impresiones, la cantidad de páginas, si es un libro de tapa dura, de tapa blanda, cuántas ediciones hay, en qué contexto fue editado, o sea, es decir, si es que fue editado como un obsequio de una revista, o si fue editado como traducción de un libro, como decía Sergio, escrito en otro idioma, si salió en tomos o si salió de una sola vez. Es decir, una cantidad de detalles francamente sorprendente que uno se pregunta por qué este libro no tuvo mayor alcance, mayor llegada, y se debe básicamente a que Antonio González Piñeiro siempre quiso que la publicación del libro estuviera en la constitución física que él quería. Cada libro lo imprimió y lo forjó él mismo con sus manos, y por eso fueron tan pocos ejemplares los que hizo de esta versión, que tiene otras dos publicaciones previas, ¿eh? El primero se llama ¿Qué sucedió entonces? Una versión depurada se llama 50 años de literatura ufológica en español, y una versión ya más profunda, más trabajada aún, es 60 años de literatura ufológica en español, que no solo abarca la literatura publicada en España, como eran los primeros dos casos, sino que también se amplifica hacia todos los países hispanoparlantes e incluso publicaciones en español realizadas en países donde no se habla español.
Es una cosa de verdad alucinante. Uno se mete en este libro y puede estar horas, horas mirando datos, mirando cifras, mirando nombres, mirando... Aquí descubrimos los nombres que se ocultan detrás de algunos seudónimos, por ejemplo. Sí, ese es otro detalle, ¿eh? Porque uno se queda con esa información, pero acá se llega a los nombres, por ejemplo, lo hemos comentado en otro sitio, pero Raymond Bernard, el autor del libro La Tierra Hueca. Sí. Y ojo que en el libro y en general no era muy accesible la información que sí tuvo, a la que sí tuvo acceso González Piñeiro cuando pone acá Walter Siegmeister. Walter Siegmeister era un teosofista muy relevante, pero para hablar de la Tierra Hueca se ocultaba bajo el seudónimo de Raymond Bernard. Y esto explica también su interés por ese tema. Y ahí uno Claro. se encuentra con la información. Y Diego, mira, y como si todo el catálogo no bastase, tuvo energía suficiente como para hacer este tipo de cosas. Sí, los gráficos. Gráficos, Sí, gráficos, yo no sé. Eh, eh, España, distribución anual de obras publicadas. Argentina, lo mismo. México, y así por diversos países. Luego un análisis de los porcentajes temáticos. Por ejemplo, en Chile, ¿eh? Fenómeno ovni, contactismo, astroarqueología, enigmas, ETs totales. Y uno puede ver cómo se distribuyen las temáticas en cada país. es sorprendente. Por ejemplo, en Venezuela, el 5,3% de los libros publicados en Venezuela sobre ovnis son traducciones. Y el Sí, 94,7% es producción de autores nacionales venezolanos. Es alucinante, francamente. Por ejemplo, aquí yo me enteré que en Chile había habido 89 publicaciones de libros, entre primeras ediciones, reediciones y reimpresiones, entre el año 1953, cuando se publicó uno, el libro de J. Señavi, y el año 2012, cuando se publicaron tres. El nivel de detalle es francamente alucinante y lo que a mí me da lástima es que nadie va a ser capaz de seguir este trabajo, o sea, de continuarlo, por ejemplo, hasta el año 2022. de tomar el testigo, claro. Exacto. No, no hay nadie a la altura de Antonio González Piñero, lo quiero decir así directamente, y no soy el único que piensa eso, ¿no? Antonio González Piñeiro contó con la colaboración de mucha gente, entre ellas de nuestro amigo Carlos González Gutiérrez, un amigo del programa que nos ve habitualmente, y sin embargo el mismo Carlos González dice que él, que también es un UFO bibliógrafo, un UFO bibliómano, un De fanático de la respeto, literatura ovni, de ni respeto. siquiera él, que tiene una cantidad de información sorprendente, sería capaz de seguirle la huella a Antonio González Piñeiro, quien ya dice que con este libro hasta aquí llega. Y te acuerdas que yo incluso tenía hasta la inmoralidad, ¿te acuerdas? La inmoralidad de querer exhortarlo a que continuara el trabajo. Eso, sobre todo considerando cierto boom editorial desde el 2002 hasta ahora. Claro, Por lo menos en Chile ha sido así, ha habido muchas publicaciones, autores nacionales, entonces no creo que España haya escapado tampoco a eso. Yo he visto muchos libros nuevos, claro, eso aumenta exponencialmente el trabajo. claro. Y no solo los libros publicados por editoriales, Guante Blanco, reediciones anómalas, por ejemplo, sino también las publicaciones propias de personas que a través de Amazon, de Lulu, de otras plataformas que permiten la autopublicación, ese material también lo ocupa Antonio González Piñero, también lo busca, también lo cataloga. Y llega a un punto en que yo creo que es imposible estar al tanto de todo lo que se publica. Sí, mira, y también me acordé de lo que ha hecho Oblicuas, por ejemplo, otra editorial, También, más títulos, sí, diversa. Pero, ¿sabes qué? Este libro es tan detallado y da para hablar tanto que yo lo comenté en el programa de Elizabeth ujú, Ramírez, nuestra amiga, pero siempre lo que abordé fue una parte infinitesimal del libro, o sea, da para mucho. Entonces, yo quería, por ejemplo, tomar
un aspecto de este texto para que se vea que, ojo, no hace ninguna distinción en cuanto a la seriedad o calidad de los libros. ¿Ah? Ujú, Uno puede encontrarse desde las cosas más increíbles hasta los libros más serios o más reputados como serios dentro del campo. Queda claro que se incluye todo aquello que forma parte de la, si se me permite, la cultura extraterrestre. O sea, por una parte libros de contactismo, por otro lado también libros que no son estrictamente ufológicos, pero están relacionados, como aquellos de paleoastronáutica, ujú. antiguos astronautas, que también, e incluso como el libro de Señavi, que no es, a mi juicio, estrictamente un libro de ufología, está cierto a medio camino, tú que lo conoces mejor que yo, entre la literatura y... Pero está acá, para que veamos la amplitud del trabajo. No, es asombroso. E incluso, bueno, para que nuestros amigos conozcan de qué manera Antonio González Piñeiro estableció un criterio, porque si no, esto era inabarcable, ¿no? Entonces estableció un criterio de que un libro podía estar en esta compilación si es que tenía al menos 40 páginas de material relacionado con la ufología. Porque están estos libros que abordan distintos enigmas, por ejemplo, no sé, grandes misterios del universo, y son libros de 300 páginas y tienen 20 páginas de temas ufológicos. Esos libros quedaron fuera, pero un libro que tenga 40 páginas ya entra en este catálogo, como primer corte, ¿no? Hizo un corte ahí con eso. Aún así, no quiso dejar esos libros fuera y tiene un apéndice este libro, donde menciona 200 títulos que no fueron incluidos. Y antes de ese apéndice tiene un ranking con las obras más reeditadas, que es sorprendente porque a los que nos interesa también la historia de la ufología, esto nos sirve mucho para comprender qué alcance tuvieron algunos libros. Por ejemplo, el libro más reeditado fue El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, que tiene 55 ediciones. O sea, ya una cantidad asombrosa. Después viene Joseph Ibrahim con Yo visité Ganímedes, que tiene 49, y con 44 El enviado de JJ Benítez. Después viene Carl Sagan con El mundo y sus demonios, que tiene 42 ediciones. Después de nuevo Los astronautas de Yahvé de JJ Benítez con 39, y así. Vamos bajando hasta 10 reediciones, que ya es una cantidad asombrosa. Y se repiten los nombres, ¿eh? JJ Benítez, Antonio Rivera, Eric von Däniken, por cierto, Javier Sierra aparece también por ahí, Iker Jiménez. Eh, o sea, cada página de este libro es en realidad una joyita preciosa que además tiene por año, no sé, sorprendente, tiene un índice cronológico, ¿no? Que libros se publicaron en el año 53, por ejemplo, que son los primeros libros sobre literatura ufológica. Hay dos argentinos y uno chileno. Después del año 54, dos españoles, uno uruguayo y uno venezolano. Y así uno va viendo por dónde entró el germen de los discos voladores, por qué países fue ampliándose. Tú nos podrás contar, Sergio, que hay dos intentos previos de hacer algo parecido a esto, o tal vez no sé si tan parecido, pero intentos de hacer una catalogación de literatura ufológica, uno de Fernández Peris y otro de Javier Sierra, pero nunca con el grado de exhaustividad que alcanza González Piñeiro. Claro. Quiero pasar inmediatamente a eso, pero quería hacer un comentario breve antes de pasar a eso. Y Ajá. cuando tú dices libros que fueron excluidos, pero incluidos igual, porque igual están en la lista. Y tienen un nivel de detalle, pese a que no están excluidos, están castigados ahí, con un nivel Claro, de detalle que muchas bibliografías no tienen. sí. Claro, hay dos catálogos, efectivamente, uno que está en un apéndice al libro de Vicente Juan Ballester Olmos, Investigación OVNI. Ese Mm, catálogo de 1984 se publica ese año y, por supuesto, claro, no es tan ambicioso, pero de todas maneras fue una guía muy importante para muchos de nosotros y recuerdo que dividía en tres los tipos de libros. Rechazable, la otra categoría era libro recomendable y escaso interés desfasado. mm, Entonces, en el ámbito de los libros rechazables había
algunos que, según decía Fernández Peris, cuyo contenido era sencillamente delirante. Entonces, la lista que hace Javier Sierra es la que se incluye, si no recuerdo mal, en el libro de Ignacio Cabria, Así es, Entre ufólogos, creyentes y contactados, que se publica en 1993. exactamente. Claro, también era otro el tenor de ese trabajo. Bibliometría, si me permiten la palabra, no sé si está bien usada, en estado puro. De partida, porque uno se encuentra con países en los cuales yo ni siquiera sabía que había producción bibliográfica, o por lo menos más de un par de obras. Ujú. Y no quiero subestimar, por el contrario, desde el punto de vista de algunos escépticos sería como un elogio, es decir, que en un país hay poca ufología. No es mi caso, pero tampoco lo contrario. Pero mira, yo te iba a comentar algo muy, es un gesto de amabilidad que tiene con nosotros, Sí, para distinguir secciones. El símbolo de Humboldt. de hecho, los ejemplares vienen sellados con. Mira, lo vamos a mostrar más grande después, pero vienen con un sello. Sí, ejemplar número 3. Claro. Y yo tengo el ejemplar número 4. Mira, no, sí, sí. Nos estamos No, ufanando acá, ufanando. sí. Oye, Y, espérate, yo dije 35 ejemplares, son 25. Son 25 ejemplares. Yo sé que Luis Alfonso Gámez, por ejemplo, tiene uno, porque lo comentó en su blog Magonia. Entiendo que Alejandro Agostinelli también tiene uno, puedo estar equivocado, pero me parece que sí. O sea, no es mucha la gente tampoco que tiene esto. Uno se siente de verdad muy honrado y privilegiado de haber sido escogido por el autor, por Antonio González Piñeiro, para recibir una de estas joyas. Esto es una verdadera joya. Para los que queremos, los que amamos la literatura y los que amamos los libros de ovnis, este libro es imprescindible para, para no solo entender la historia de la ufología, sino también para ir como ya lo hemos dicho antes, al detalle, ese detalle mínimo. Y, y a mí me consta, porque me ha tocado intercambiar información con Antonio González Piñeiro, me consta que él es un estricto y meticuloso buscador de detalles, y cuando uno descubre o alguien descubre un error en su libro, él lo agradece y lo corrige. Es decir, es un hombre que está realmente apasionado por el tema, y él mismo lo ha comentado, creo que lo comenta en el prólogo, o no sé si me lo comentó a mí, ya no me acuerdo, que él partió interesado en los ovnis como muchos, que en su juventud participaron de grupos ufológicos o leían revistas de ovnis, pero rápidamente perdió el interés en el tema en sí, pero se aficionó a niveles ya obsesivos en la literatura, en la colección de los libros, que también es una cosa que uno dice, "Bah, qué raro", y no, hay mucha gente que colecciona libros de ovnis. Hay un campo ahí abierto de aficionados que se dedica solamente a eso. Y este libro lo que busca es ser una guía precisamente para el coleccionista, que no era una ambición que tenía, por ejemplo, Fernández Pérez o Javier Sierra con los catálogos que hicieron ellos. De hecho, Antonio González Piñeiro no califica los libros, simplemente los pone sobre la mesa. Usted léalo y usted vea lo que le parecen. Porque uno podría eventualmente discrepar de lo que dice Fernández Pérez, por ejemplo. Algún libro que él encuentra detestable, a alguien podría parecerle interesante por algún motivo particular. claro, sí, y mira, sobre eso también te quería señalar que aquí yo me encontré con varias sorpresas, porque cuando a mí me hablan de, por ejemplo, de Donald Quijote, Mm, Donald Quijote, o Quijote, uno piensa en ediciones en español. Lo primero que le viene a la mente es el famoso libro Los desconocidos del espacio, ujú, que fue editado tanto por Javier Vergara, eso lo recuerdo porque tuve los dos ejemplares, y por la editorial Pomaire Pomer. ujú. Pero aquí me encuentro con una sorpresa, Platos voladores de otros mundos. Sí, Es una edición
en 1955 en español, siendo que el libro se había publicado en inglés en los Estados Unidos en 1953 y la edición del 55 es de México, ediciones La Prensa, división de editora de periódicos, colección Populibros. Sí, Populibros sacó muchas cosas de ufología. Y luego también en Argentina, Círculo de Aeronáutica, el 55, sí, nótese. Y además quería, como estoy compartiendo algunas curiosidades, Morris K. Jessup, ¿cierto? El caso de los ovnis, ese sí. libro que muchos hemos codiciado. Mira, aquí está, El caso de los ovnis, edición de 1956, También en México. también en México y también Populibros, la prensa. Oye, en México publicaron los libros de George Adamski, también a la par casi con las publicaciones en inglés. Eh, Sí, no son publicaciones muy divulgadas ahora, pero en su momento sí tuvieron alcance y bueno, acá aparecen por supuesto mencionadas. Dentro de los platillos voladores, publicado el año 53, se tradujo el año 84 en México, pero antes en México se publicó Aterrizaje de platillos voladores en el año 1955, con Jorge Adamski, porque así lo pusieron en la portada, y Desmond Leslie. Diego, mira, una cosa que quería comentar. Hay un libro que fue editado en Perú de Richard Greenway, Sí. que es un ufólogo del APRO, la organización que dirigían Jim y Colin Lorenzen, que en su momento, en los 60, era la agrupación ufológica más grande del mundo. Tenía corresponsales en muchas partes. Ujú. Eh, en Chile el corresponsal era don Pablo Petrovich, en España era Antonio Rivera. Y Greenwell, por diversas razones de su biografía, tuvo mucha relación con Perú, vivió mucho tiempo allá. Y es por eso que publicó un libro en Perú directamente en español, no es que lo Sí. hayan traducido, que se llama Un estudio sobre los ovnis, de 1968. Es un libro que yo tuve la oportunidad de leer en 1977, me Ujú. lo prestaron, lo devolví y me lo prestaron además con la clara advertencia de que no podía hacer lo que hacen muchos, que es hacerse los desentendidos. ¿Eh? No, no, así que yo sabía que tenía plazo para leerlo, pero tomé muchas notas, pero me llamó la atención considerando el contexto de la época, que es un libro bastante respetable, que se cuida de especulaciones exageradas, tiene una adhesión moderada a la hipótesis extraterrestre, como no podía ser de otra forma en Ujú. un ufólogo en ese tiempo, pero me pareció un libro bastante interesante, con muchas fotografías eh, y análisis de ellas, de los casos. Realmente me pareció un muy buen producto, lo devolví y nunca más supe del libro. Entonces yo tenía temor, después en internet vi algo alguna vez, pero tenía el temor de que se le hubiese podido pasar a González Piñeiro, debido a que ese libro prácticamente estuvo marginado. Pero mi ingenuidad era muy grande, porque casi lo primero que hice fue venir para acá y me encontré con el libro. Sí, yo también he tratado de pillar a González Piñeiro con algunos libros raros, pero no. Lo que para uno es un libro raro, para González Piñeiro es papilla comida ya. Sí, No, cuando nosotros vamos, González Piñeiro viene de vuelta así es. con el plato ya comido. Aparecen también muchos libros de Chile. Bueno, para hacer el trabajo este, hay una investigación exhaustiva, meticulosa, eh, que tomó mucho tiempo buscando libros de países también de Centroamérica. Por ejemplo, hay libros de Guatemala a los que uno jamás nunca Claro, podría haber llegado, ¿no? Libros de Cuba, e incluso libros qué sé yo, de Panamá, de países que tú dices, "Ay, pero ¿y hay ufología en esos países?". González Piñeiro la encontró. Y muchos de esos libros, porque González Piñeiro no se dedica solo a la catalogación de los libros per se, sino también a la colección, y muchos de esos libros forman parte de su colección privada.
Es decir, hay una afición de verdad honesta y muy querible, por lo menos para mí, por los libros. Y González Piñeiro lo que siente en realidad es pasión por la literatura. Eso a mí no deja de conmoverme y me hace sentirme muy identificado también con lo que él hace. Lo mejor de todo Sí, es que el nivel de exhaustividad hace que uno tenga la certeza de que lo que está aquí escrito es real. O sea, todo dato de lo que aparece acá, en qué año se publicó, tiene hasta el número de ISBN de cada libro. O sea, es realmente exhaustivo. Y todos los datos que están aquí están respaldados. O sea, aquí no hay nada que se lo sacó de la manga González Piñeiro, o que lo inventó, o que para rellenar puso. No, no, no. Todo está respaldado con fotocopias, con contacto con los mismos autores, incluso de los libros. y además te permite salir de dudas. Yo que he tenido que escribir sobre este asunto, a veces cuando estoy haciendo alguna ficha bibliográfica o alguna recomendación, en alguna nota al pie, de pronto no tengo los materiales y he podido recurrir a este libro. Eh, por ejemplo, mira, otra cosa que te iba a comentar, hay curiosidades que, por ejemplo, el libro de John Weldon y Sola Levitt, que es un libro, digámoslo así, una perspectiva evangélica sobre el Mm. tema ovni, donde hace una interpretación, en definitiva, más bien apocalíptica del gran engaño del fin, ¿no? Este libro está acá. Lo publica CLIE, que es una editorial protestante muy famosa. Sí, Y no se crea que el libro no fue registrado, pese a que está en un ámbito en el cual no resulta fácilmente accesible para los lectores interesados en el tema ovni, y ahí está, los ovnis, qué está sucediendo en la Tierra. Eh, Libros de Yadviga Pasankiewicz, que es esta estudiosa heterodoxa, los señores de los mundos, los soberanos de los mundos perdidos, también lo encontré aquí. No eran extraterrestres, también está aquí. Yo no sabía, por ejemplo, que Trigueiriño tenía tantos libros traducidos al español. Con suerte, uno. Trigueiriño, el famoso místico y contactado brasileño. Aquí noto de inmediato unos 9 títulos de Trigueiriño. no, mira, llega al punto de que tiene consignada a una autora chilena que probablemente muy pocos investigadores conocen. Yo tuve la suerte de tener este libro en mis manos porque formaba parte de la colección de nuestro amigo Lucho Altamirano, de quien hablamos un par de programas atrás. Se trata del libro OVNIS, el viaje hacia la Tierra a casi 80 millones de kilómetros por hora. Es un libro de contactismo firmado por Marika Loyer, publicado el año 1996. Es un libro delgadito, yo lo tuve en mis manos, como digo, pero es un libro rarísimo y aparece en este compilado. O sea, estamos hablando de un trabajo de verdad meticuloso, de verdad exhaustivo, donde se destaca en la portada del libro a los autores que han publicado más de una cierta cantidad de obras, no recuerdo cuántas, creo que 5, Sí, y por eso aparece Luis Ramírez Reyes, aparece Antonio Las Heras, Javier Sierra, Manuel Carballal se ve ahí también, y aparece nuestro amigo Juan Guillermo Prado también en la sí. portada. Aunque me da la impresión que eran como, dice 5, pero también ponen 4, ¿eh? Porque hay No autores que... pueden ser menos, porque Juan Guillermo no tiene 5. yo lo decía más bien por Jorge Ambrose, que Ah, al también, momento de la publicación de... Claro, Jorge Ambrose fallece en 2011, pero llevaba 4 libros ufológicos. es probable que sean menos, sí. Sí, 4. Entonces, pero me despertó inmediatamente la curiosidad para determinar el número, y te iba a comentar que esto no fue arreglado en modo alguno, ¿eh? Pero Ah, fue el azar me favoreció, porque yo alcancé a estar en el libro, afortunadamente, ah, y, claro, claro, alcancé a estar también en la contraportada. con pasaporte de Unilandia, sí. No sé si realmente se ve, pero por ahí se debe ver. ¿Ah? Fue una sorpresa, una muy grata sorpresa, porque eso fue simplemente producto del azar. Vamos a poner Tampoco, la contraportada porque ahí
González Piñeiro puso una serie de portadas de libros que no son fáciles de encontrar, que son libros de esos que los coleccionistas buscan con pasión. Y claro, hubo un momento en que Pasaporte Omnilandia era un incunable. Sí, Y tan incunable que aparece aquí junto a otros títulos que son realmente difíciles de encontrar, como Los Garadiábolos de García Garamendi, o títulos rarísimos, ¿no? Que yo no había visto nunca. Y aparece ahí Pasaporte Omnilandia, claro que ahora Pasaporte Omnilandia se consigue con bastante más facilidad gracias a las virtudes de Internet. Y aparecen otros títulos de Chile, también vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis chauvinista. Aparece Los Centinelas del Espacio de James Crator. Aparece El Misterio de los Discos Voladores de J. Señavi, del que hablábamos hace poco. Aparece Raptados por un OVNI de Juan Guillermo Prado. Aparece Amenti, el hijo de las estrellas. Y aparece otro más chileno, creo. Bueno, Pasaporte Omnilandia, de un tal Sergio Sánchez Rodríguez. Y bueno, son 5 los títulos de Chile. también Téfilo, Téfilo, José Fábregat Bisbal. Téfilo nos habla sobre el final de los tiempos, cambio de era y los extraterrestres, los ovnis, la vida cósmica y el ser humano, las energías y el ser humano. España, publicado por el Centro de Estudios de Ciencias Universales en el año 1988. Yo nunca había escuchado hablar de Téfilo, y aquí me encuentro con esta información. Y ojo, y hay 2 libros de Téfilo, 2. Téfilo nos aconseja sobre qué debemos hacer ante el cambio de era y nos explica quiénes son y cómo son los extraterrestres. Y quién es Téfilo también. De verdad, podríamos estar horas, pero mira, número total de obras publicadas por país. Bueno, donde más se ha publicado hasta el año 2012 en España, con 866 libros sobre el tema OVNI. Después Argentina con 321, México 297, Colombia con 107 y después Chile con 74. Otra estadística sobre el tema. Ranking de los autores más prolíficos. JJ Benítez, por cierto, el primero con 30 libros, seguido de cerca por Antonio Rivera con 29 y Eric von Däniken con 17. El cuarto lugar lo ocupa Licerio Moreno, de la asociación Adonai, Academia Rigel, Naturlink y Tam Lee, que ha participado en 16 obras. Primera vez que escucho ese nombre. Y después vienen Salvador Freixedo, Pedro Peirona, Secaria Sitchin y Luis Ruiz Nogués con 14. Y así, en realidad uno puede estar horas mirando los datos que aporta González Piñeiro. Yo, por ejemplo, además me enteré aquí que un ufólogo francés, Guy Tarat, había sido traducido al español, o sea, conocía de uno La pista de los extraterrestres, una edición de España, pero lo que no conocía eran otros libros y, por ejemplo, una traducción en México, Crónica de Mundos Paralelos. No tenía ni la menor idea de que ese libro se había traducido, de que existía una edición en español. Y otra en España, de Guitarat, Tras las huellas del saber perdido, que es una edición de la editorial Robert Laffont original en París, en el año 72, y se publica en español en 1976. Ojo que en los 70 era una época de auge de publicaciones ufológicas. Sí. El interés por el tema estaba en su punto máximo. Tú recuerdas que aquí están todos, ¿eh? Esos libros, entre muchos otros, aparte de Plaza y Janés, de la colección Otros Mundos y Realismo Fantástico, estos libros que sacaba la editorial Javier Vergara en Argentina, y estos libros negros de ufología. De la colección Lo Inexplicable. Claro, claro, Sí, efectivamente. Desde el informe Heineck hasta Platillos Volantes tras la cortina de hierro, sí, sí. pasando por Humanoides extraterrestres, de Henry Durant.
O sea, naturalmente todo esto está aquí. Todo, todo, todo. No, el libro que uno se le ocurra está aquí catalogado hasta el año 2012. Ya lo que pasa Sí, después del 2012, no hemos tenido quien lo catalogue. Lo que es una lástima, porque de verdad el aporte de este tipo de libros independientes que tenga un tiraje limitado, es un aporte que a mí me parece relevante para quienes quieren o quienes quieran después construir o reconstruir la historia de la ufología a partir de la literatura. Hay aquí material, o sea, muy, muy, muy valioso. sí. Ah, por cierto, también hay un listado de personas que escribieron prólogos o aportaron en otros libros. Y sabes que hay determinados libros que son los que más trabajo le han dado a Antonio González Piñeiro. Sobre todo estos libros así un poco del ámbito entre lo religioso y lo contactista que a veces eh, tienen muchos títulos y subtítulos dentro del libro, más allá de lo que es esperable. Entonces, por ejemplo, las entradas de los libros de Jeremías López, Ujú. y aquí me entero que se llamaba Juan Francisco Arroyo Mateos, no tenía ni la menor idea, eh, son interminables estas entradas. Y también ya eso se anuncia en los títulos. Por ejemplo, un libro de 1971, Jeremías López. Hay extraterrestres malos que ayudan al anticristo, de quien se asegura que ha nacido ya y reside en... Ese es Aquí un lo estoy libro, viendo. La Virgen anuncia que los seres del espacio tratarán amistosamente con los hombres. Otro título de Jeremías López. sí. Y uno de los que más me gusta a mí es este, ese, planetas habitados, vistos y descritos por agraciados terrestres y visitantes extraterrestres. Bueno, como se ve, hay para entretenerse en esta verdadera Biblia ufológica, que es, como dijimos al comienzo, la tercera versión de esta compilación de libros ufológicos publicados en español, ya no solo en España, como eran las primeras dos versiones, como dijimos, que sucedió entonces la primera, 50 años de literatura ufológica en español la segunda, sino además en América Latina y también en otros países donde el español no es el idioma oficial. Como Francia, por ejemplo, hay un libro publicado en Francia, creo que hay uno en Rumania también. Es decir, hay una búsqueda por todos los frentes de literatura ufológica. Sergio, esta es una joya entonces, para ir cerrando el capítulo de hoy. Sí, sí, y sin duda, eh, yo, como bien dices tú, me siento privilegiado por tener un ejemplar. Uno se encuentra acá, más allá del trabajo realizado por González Piñeiro, lo que se impone es una reflexión sobre la cantidad de materiales que ha generado el tema OVNI. Sí, Como una vez también lo dijo Martín Fragoso, ¿eh? Decía, la cantidad de horas, decía, en conferencias, en películas, en discusiones, en debates de todo tipo, en programas radiales, eh, que no se diga que no se le da importancia a este tema. Por lo menos para mucha gente ha sido un desvelo, feliz o infeliz, pero un desvelo. mm, Décadas de apasionamiento y de búsqueda. A mí realmente me impresiona ese aspecto del asunto. sí, la cantidad de gente que ha escrito sobre ovnis desde el año 53, o sea, ya 70 años casi de, de pura ufología en un libro que es un libro gordo, porque gorda es también la historia del fenómeno ovni como fenómeno cultural. 60 años de literatura ufológica en español, puse ahí las tres ediciones gracias a una fotografía que subió a Twitter Carlos González Gutiérrez. El de arriba es la primera, la de arriba es la primera edición. Lo vamos a poner después más grande, está abajo después 50 años de literatura ufológica en España,
no en español, como dije recién, en España. Y luego pasamos ya a 60 años de literatura ufológica en español. Y uno con la impunidad que da el hecho de que hablar sea gratis, podría pedirle a González Piñeiro que no nos abandone y que trabaje ya en la edición del libro 75 años de literatura ufológica en español, que no nos deje solos, por favor. Y lo peor que tú tienes es ese descaro, siendo que como editor eres uno de los responsables de hipertrofiar potencialmente el trabajo de Antonio González Piñeiro. Así es, solo con Coliseo Sentosa y reediciones anómalas ya es una pesadilla adicional. Pero como decíamos al comienzo, ahí también en Chile se han publicado muchos libros, eh, autores que por su cuenta han sacado libros, en Argentina lo mismo, y para qué hablar de España, donde la autoedición, gracias a Amazon y a otras plataformas, hace mucho más fácil publicar libros, con lo bueno que tiene ello y con lo malo que tiene ello también. Claro que sí. Sí. Bueno, cerramos entonces el episodio de hoy, Sergio. Quiero hacer solo un mea culpa. Todos los programas cometemos un error, eso no sé si es bueno o malo. En el programa de Ruiz Nogués le quitamos 10 años de edad a Ruiz Nogués. Le dijimos que nació el 67 cuando en realidad nació en 1957. Es una tontera, pero de esos detalles se ocupa Antonio González Piñeiro y nosotros queremos estar también a la altura del autor que hemos comentado hoy y no cometer errores ni siquiera tan pequeños como quitarle 10 años a Ruiz Nogués. No se molestó, pero también Ruiz Nogués es un amante del dato preciso, entonces por eso puso el punto sobre la I. Oye, hay que comentar también, yo creo que la próxima semana vamos a tener ya por acá, se ha reeditado este libro, Entre ufólogos creyentes y contactados. Reediciones Anómalas lo reeditó en una versión ampliada, corregida, actualizada, que por momentos podría no ser siquiera una reedición en forma, sino podría ser un nuevo libro en realidad, Sí. que es como muchos lo están viendo. Este libro de Ignacio Cabria, que es un análisis cultural de la ufología sociocultural de la ufología en España, se ha publicado y esperamos la próxima semana tenerlo acá para mostrarlo y hacer todo el aviso correspondiente y en algún momento en los futuros meses poder comentarlo también, Sergio, ¿no? Claro que sí, estamos ansiosos por tener en nuestras manos este nuevo libro porque, como bien decías tú, varios comentaristas están señalando que en realidad es tal la cantidad de material nuevo y del cambio de perspectiva en algunos aspectos que no puede considerarse que sea simplemente el libro del 93 con algunos aditamentos, es Claro. otra cosa, es algo realmente distinto. Entonces, creo que vale la pena tenerlo en cuenta todos aquellos que buscan una visión panorámica de la ufología, aunque esté centrada en España, pero ya sabemos que España ha sido tan influyente que todos nos vemos reflejados en esos debates, Mm. los Y que en nos cualquier formamos caso, leyendo a Antonio Rivera y otros, ¿no? claro, claro, eso te iba a decir que en cualquier caso se habla de autores que nosotros hemos leído, sí o sí, Crecimos con ellos, claro, claro. crecimos con la colección Otros Mundos, con Editorial Pomer, con todas esas cosas, con la serie de Planeta de libros negros. Fueron parte de nuestra formación ufológica. Así que con esta mención a Ignacio Cabria en el contexto del comentario del libro 60 años de literatura ufológica en español de Antonio González Piñeiro, damos cierre a esta nueva edición de la Biblioteca Ufológica, haciéndole siempre una invitación a que se suscriban a nuestro canal para recibir las actualizaciones, los avisos, los informes de las cosas que vayamos publicando junto a Sergio, de los comentarios de libros y de las eventuales nuevas sorpresas que tengamos en el futuro. Así, si es que se suscriben, van a ser los primeros en saber todas las novedades de este canal y de paso nos van a ayudar también a seguir adelante con este proyecto que, como ya dije alguna vez, tan irresponsable e irracionalmente sacamos adelante con Sergio. Y se vienen Sergio, novedades, se vienen se vienen muchas. novedades, siempre, siempre, siempre. Se vienen cositas, como dicen
Sí, los más jóvenes, se vienen cositas. ¿Se escucha algo, un rumor de un tomo 4? Yo de un tomo 4 de algo, escuché yo ahí. sí. Está ahí a puertas. No sé, no sé, se escuchó algo ahí a la pasada. Alguien dijo, se viene el tomo 4. Incluso dijeron un título, pero yo no sé si estoy autorizado para hablar más. Pronto, pronto. Ojalá tengamos ya algo para contar así, no el libro, sino que la entrega formal del libro al editor la próxima semana, en el próximo programa, que puede ser. Bueno, con esa posibilidad ahí latente, dejamos a nuestros amigos por esta semana. Perdonen, estoy un poco afectado por la alergia. Eh, Aquí ya es primavera, así que la primavera empieza a golpear a los alérgicos como yo, pero nos vamos a recuperar para la próxima semana estar con mejor voz. Sergio, muchísimas gracias por este programa y muchas gracias también a quienes nos acompañaron esta semana. Gracias a todos y a leer. A leer, importante. Muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión de la Biblioteca Ufológica. Hasta entonces.